probablemente jamás olvidemos nuestro primer día en la escuela. Algunos fueron a muy temprana edad. ¿Tú recuerdas aquel día? Fue doloroso despedirse de mamá o de papá quien fue a dejarte. Sin embargo, aquel ambiente que era totalmente nuevo estaba lleno de imágenes. Y allí el profesor o profesora intentaba hacernos entender cosas que para nuestra mente todavía era incomprensible de la manera más sencilla posible. Lo mismo hizo Dios cuando quiso explicar el plan de salvación para la humanidad, pues utilizó mucho material didáctico. Y cuando hablo de material didáctico, Dios también usó los 5 sentidos para que el ser humano pudiese comprender cómo llega la salvación hacia Él. En el santuario, nosotros vemos la escuela de Dios, donde nos ilustra con tantas imágenes la manera como nos salva. En el santuario podemos ver el ministerio de Cristo como sacrificio y como sacerdote. La primera parte ya tuvo su cumplimiento, obviamente en la cruz, pero la segunda parte de lo que nos muestra el santuario aún no culmina, porque ahora Jesús es nuestro sacerdote. La pregunta es, ¿eso quiere decir que todavía existe un santuario? Si el santuario terrenal ya fue destruido hace tantos años. Es verdad, pero sí existe un santuario celestial, porque las cosas que el pueblo de Israel vio era apenas una miniatura de la grandiosidad celestial. Bienvenido a este fascinante capítulo de Biblia Fácil, donde estudiaremos sobre la manera didáctica de cómo Dios enseña al ser humano el plan de salvación. Bienvenidos amigos, estamos listos para una jornada más, un programa más de Biblia Fácil y listos obviamente para poder abrir la Biblia y encontrar allí un mensaje extraordinario para nuestra vida. Antes queremos conocer aquí un poquito más a Francesco Lopos Paredes. ¿Es Lopos o López? López, toma el micrófono allí por favor. ¿Cómo está Francesco? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Me alegra, tú eres licenciado en Comercio Internacional. Sí. ¿Es así? Sí, también hice varias carreras ahí, como periodismo digital después de acabar la carrera y bueno, quise saber más informarme sobre la vida, sobre otras carreras, pero en fin. Qué bueno, me alegra muchísimo. ¿Tienes familia cerca a ti? Bueno, ahora aquí en Brasil estoy viviendo desde el 2013, ¿sí? Desde ahí he estado emprendiendo, ¿sí? En varias empresas. Luego de eso, ahora actualmente estoy con consultoría en comercio exterior. Qué bueno. Pero toda la familia está esparcida en partes como en España, Argentina y Bolivia. Qué bueno, Francesco. Nos alegra que puedas participar aquí del programa. Qué bueno que puedas estar aquí, hacer una pausa a tus diversas actividades para poder invertir tiempo en lo que realmente es tan importante para la vida como la salvación. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos en este momento a entrar allí a nuestro tema de hoy y obviamente queremos como siempre ofrecer un curso bíblico para todos nuestros amigos que tienen interés en profundizar más su conocimiento sobre la palabra de Dios. Y el tema que hoy abordaremos está también aquí en esta revista, En Busca de la Verdad. Y puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512-98-100-1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros tipos de materiales valiosísimos que van a enriquecer sin duda tu fe. Vamos al tema de hoy, santuario. Ya antes de abrir la Biblia, vamos a pedir que Dios nos conduzca en oración. Querido Dios, estamos listos para sumergirnos una vez más en este océano infinito de amor, de promesas, de enseñanzas para nuestra vida, que es tu palabra. Y hoy queremos comprender de qué manera nosotros encontramos la salvación en ti. Queremos entender la manera didáctica, los recursos que tú utilizaste para hacernos entender la gravedad del pecado
como también el costo de nuestra salvación. Y al entenderlo queremos aceptarlo en nuestra vida, por eso suplicamos tu presencia una vez más entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy es el santuario. Una de las cosas interesantes que aprendimos en la vida es que algunas personas que alcanzan cierta popularidad, cierta fama y cierto poder en la vida, no se puede más conversar directamente. Ustedes ya vieron que los famosos o los hombres que tienen mucho poder, ellos siempre van a tener un representante. ¿Quieres hablar conmigo? No es directo, habla con mi representante. Y el representante obviamente es aquel que aproxima a ambas partes, aquel que tiene la necesidad de contactarse con aquel ser humanamente inalcanzable. Eso es muy común dentro de nuestro mundo. Pero ustedes sabían que todo ser humano, no importa su condición social, económica, no importa su grado, su título, todos nosotros tenemos un representante. Y es el mayor representante de todos. ¿Quién es ese representante? Es Cristo. ¿Y qué cosa nos representa? ¿Por qué es el representante? Porque Él aproxima ambas partes. El ser humano pecador ante la presencia directa de Dios. ¿Y por qué llega a ser nuestro representante? Porque es el único que tiene dos naturalezas. Con una mano puede sostener al hombre y con otra mano al Padre, porque Él es Dios hombre, Jesucristo. Ahora, qué interesante es que cuando nosotros vamos hacia el santuario, entendemos cómo es que Jesús nos representa y por qué. Antes quiero mencionar que el tema del santuario es uno de los temas más fascinantes de la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos más de 90 capítulos dedicados solamente al santuario. Aquí en el programa de Biblia Fácil, nosotros ya hicimos algunas temporadas solamente para hablar del santuario, para que ustedes tengan idea lo profundo que este tema puede ser y lo reducido que es el tiempo que tenemos para hablar en un programa sobre tantos detalles del santuario. Así que hoy apenas nos aproximaremos a revisar algunos detalles, porque el propósito de este programa, del programa de hoy, es solamente entender la didáctica de Dios, la manera como Él nos enseña. Y nos enseña a través de imágenes. Cuando nosotros revisamos el santuario, ahí vamos a encontrar que Jesús es nuestro intercesor. Y vayamos al primer texto de la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Dice así el texto bíblico: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, ¿quién es el único intercesor? Aquí vamos a llamarlo representante, mediador, intercesor, puente, aquel que aproxima. No hay dos caminos. En ningún otro de salvación, dice Hechos 4:12. Hay uno solo. Entonces, cuando yo quiero aproximarme a Dios, yo no necesito ir a María, yo no necesito ir a Pablo, yo no necesito ir a Juan, yo no necesito ningún otro intercesor humano. Y aquí quiero hablarte para ti, que estás allí del otro lado. Probablemente tú en la vida sentiste que eres tan indigno para aproximarte de Dios, porque Satanás, cuando nos embarra con el pecado, nos dice: tú eres tan sucio que Dios te desecha, Dios se aparta de ti. Es una de las mayores mentiras que Satanás coloca en la mente, no está en la Biblia. Entonces el ser humano dice así: yo no puedo acercarme a Dios, yo quiero que usted ore por mí. Y quiero que preste atención aquí lo que te voy a decir. Yo puedo orar por ti, yo puedo orar, pero eso no significa que Dios a ti no te quiere escuchar. No quiero que tú transfieras tu relación con Dios a otra persona. Una razón,
porque yo también soy igual de pecador que tú. Yo también necesito de la gracia de Dios igual que tú. Y Dios quiere escucharte a ti. No es que yo soy indigno. Yo también soy indigno. Cuando nosotros vemos que otra persona puede orar por nosotros, estamos mal. Porque el único que intercede por nosotros es Cristo. Ahora, yo puedo orar por ti, pero tú puedes decir, yo voy a estar orando y quiero que me acompañe, que me ayude, que juntos podamos orar. Correcto. Pero que otro lo haga por ti, eso no es correcto. Porque es la misma idea de poder ir a buscar otro intermediario. Yo voy a Pablo para que Pablo interceda. Pablo no está intercediendo. Cuando escribió la carta a Timoteo, según Timoteo capítulo 4, le dice a Timoteo, yo estoy listo para morir, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me queda la corona de justicia, la cual me da el Señor en aquel día. Está hablando de la venida de Jesús. Él no dice, mira Timoteo, yo voy al cielo y te llevo a interceder. No hay ningún intercesor en el cielo. No hay nadie que pueda colocarse en lugar de Cristo. Pero Satanás ha colocado diversos caminos. Alguien que se coloque en lugar de Jesús. Porque lo que quiere Satanás es quitar a Cristo como nuestro mediador. Y colocar hombres, mujeres, santos, intermediarios, intercesores, cuando nosotros podemos aproximarnos directamente ante el trono de la gracia a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces no necesitamos otro intermedio, no necesitamos otro intercesor, un solo mediador, Cristo. ¿Cómo lo entendemos en esto dentro del plan del santuario? Cuando nosotros analizamos el santuario, vamos a ver que habían por lo menos dos cosas que Dios quería mostrar al ser humano. En primer lugar, todos los muebles, las fiestas y los sacrificios que se hacían representaban a la muerte de Jesús. Pero por otro lado, también quería mostrar que el hecho de que exista sacerdotes en el santuario mostraría un segundo ministerio de Cristo, el ministerio de intercesión. A ver, voy a ilustrar aquí de la siguiente manera. Cuando nosotros vemos el santuario era una tienda, una carpa que tenía 3 divisiones. La primera era la división del atrio, y todas las personas que reconocían su pecado solamente podrían entrar hasta el atrio. Quien entraba al segundo compartimento, que era el lugar santo, era solamente el sacerdote. Y quien entraba al último compartimento, que es el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, todo lo que el pecador podía hacer es entrar ¿hasta dónde? Hasta el atrio. Ahí ofrecía su ofrenda, ahí se ofrecía el sacrificio, pero quien intercedía, quien llevaba la sangre para el santuario, era el sacerdote. Eso representa que Cristo se coloca en mi lugar para morir en mi lugar como sacrificio, y eso tuvo su cumplimiento ¿dónde? En la cruz. Pero allí no terminó el ministerio de Cristo. Cuando Cristo se fue al cielo, ¿a dónde se fue? Al santuario celestial. ¿Dónde está eso? Eso vamos a verlo ahora en la Biblia. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 16. Presten atención porque esta es la mayor invitación que nosotros encontramos para nosotros hoy. Hebreos 4, 14 hasta el 16. Rebeca, ¿tienes el texto? Puedes leer, por favor. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia de Dios que nos ayudará cuando más la necesitemos. Muy bien. ¿A quién tenemos como sumo sacerdote? A Jesús. ¿Dónde está? En el cielo. No dice que alguien se acerque por ti, tú acércate. Y cuando te acercas a ese trono de la gracia, vas a recibir 2 cosas. Gracia, 3 cosas. Gracia, misericordia y socorro. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos acercamos a nuestro sacerdote.
o sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Vamos para ello a analizar, para entender esta invitación que hace aquí el escritor, cómo es que funcionaba el santuario. Déjenme hacerles un repaso muy breve de por qué Dios mandó construir un santuario. Cuando el pecado entró, abrió un abismo entre el ser humano y Dios. Dios ya no podía más comunicarse con el ser humano. Dios levantó profetas, eso ya vimos, a través de ellos vino la Biblia. Solo que Dios siempre quiso vivir con el ser humano. Es una de las cosas más lindas, ¿no? Dios siempre buscando al ser humano. El ser humano nunca busca a Dios, es Dios buscando al ser humano. Un día Dios le dice a Moisés, cuando ya lo libertó de la esclavitud de Egipto, cuando está en el desierto, le dice así: hazme un santuario. ¿Qué cosa sería un santuario? Hazme una carpa para mí. Porque todas las tribus, todos los que estaban en el desierto, estaban en sus carpas. Pero le da una orden y le dice: hazme un santuario porque yo quiero vivir en medio de ustedes. Miren la compasión y la ternura divina. Yo quiero vivir con ustedes. Yo quiero que me hagas una carpa para mí. Y ustedes saben que las 12 tribus de Israel estaban divididas, obviamente, en 4 grupos. Cada grupo tenía 3 tribus. Y el santuario fue colocado en el centro del campamento. Y todas las carpas del pueblo estaban con la puerta ¿hacia dónde? Hacia el santuario. Entonces, cuando un israelita abría la puerta, ¿qué es lo primero que veía? Dios. Dios está con nosotros. Dios nos acompaña. Dios nos guía. Era el santuario que les daba seguridad. Entonces el propósito es: hazme un santuario. Pero aquí hay un detalle importante. Vamos a Éxodo capítulo 25. Vamos al versículo 8 y versículo 9. 25, 8 y 9. Ahí dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Miren el versículo 40 del capítulo 25. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces viene la pregunta: ¿qué modelo es el que vio Moisés y del cual tendría que hacer nuevamente una réplica allí en el desierto? ¿Qué cosa es lo que vio? Dios le mostró el santuario celestial. Porque lo que hizo Moisés aquí en la tierra es una maqueta, es una miniatura de la grandiosidad del santuario que existe en el cielo. ¿Cómo sabemos que Moisés vio el santuario celestial y lo que hizo en la tierra fue apenas una miniatura? Vamos a Hebreos. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué dice el versículo 2? Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando se refiere al tabernáculo que no levantó el hombre, ¿a quién se está refiriendo? A Moisés. Pero hay un santuario ¿dónde? En el cielo. Y cuando Jesús fue al cielo después de su resurrección, ¿a dónde entró? A ese santuario. Entonces, lo que vio Moisés allí en el desierto y le dice: hazlo como yo te he mostrado, ¿qué cosa fue? La majestuosidad del santuario celestial. Pero lo que él hizo fue apenas una réplica de manera didáctica para enseñar al pueblo el mensaje de salvación. Ahora, el santuario es uno de los temas más importantes desde el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos que la vida del pueblo de Israel estaba en base al santuario. ¿Ustedes sabían que más de 90 días al año los israelitas pasaban dentro del santuario? 3 meses, literal, en todo el año. ¿Ustedes saben cuántas personas trabajaban en el santuario? Jueces, porteros, cuidadores, contando con levitas, cantores, 38,000 personas. Y el santuario era una estructura movible.
Mientras estaba en el desierto, se armaba y se desarmaba, solo por los levitas, que era la tribu que Dios eligió para dedicarse exclusivamente al santuario. Así que el santuario era el centro de la vida, porque allí tendrían que aprender cómo es que se salva el hombre. Y a través de esta imagen yo quiero mostrar dos cosas interesantes que Dios quería mostrar a través del santuario. Dios manda a establecer un sistema de sacrificios. Ese sistema de sacrificios se llamaba sacrificio continuo. ¿Qué es un sacrificio continuo? Algo que no podría ser interrumpido por nada. Continuo. ¿Y en qué consistía el sacrificio continuo? Los sacerdotes, todos los días, tenían que hacer dos sacrificios a favor del pueblo. El sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. El sacrificio matutino sucedía a las 9 de la mañana. El sacerdote tomaba corderos, los degollaba y los colocaba sobre el altar. Y sobre el altar era quemado, la sangre era derramada y el cordero era quemado. Todos los días. No había un solo día que los israelitas no puedan oler ese olor a carne quemada, ver ese humo que sube al cielo y ver la sangre que se derrama sobre el altar. Todos los días. Era el sacrificio a favor del pueblo. ¿Desde cuándo comenzó el sistema de sacrificios? Desde el momento que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de cordero. Ustedes se acuerdan que cuando ellos quisieron solucionar su problema, fueron a coser hojas de higuera. Eso no sirve para nada. Y quien hizo el primer sacrificio no fue Dios, fue Adán. Ustedes saben que Adán tuvo que ser partícipe del primer cordero muriendo. Y cuando murió ese cordero, ese animal inocente, él entendía que la muerte él lo merecía, no el cordero. Entonces, todos los días, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Pero aparte, habían ofrendas específicas por el pecado. ¿Qué cosas son ofrendas específicas por el pecado? Había diferentes tipos de ofrendas, pero la ofrenda más común era la ofrenda del cordero. Vamos a poner la siguiente escena. Yo cometí un pecado, ofendí a Dios y yo reconozco mi pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y yo merezco morir. Pero como el santuario me enseña que alguien muere en mi lugar, yo me iba hacia el corral y tenía que elegir el cordero más perfecto, aquel que no tiene ni un solo defecto. Tomaba ese cordero en mis brazos, entraba hasta el atrio y allí me esperaba el sacerdote. Y cuando el sacerdote me esperaba y me veía con el cordero, sabía que yo venía porque había cometido un grave pecado. Y el sacerdote no me está preguntando, ¿qué pecaste? A ver, para ver si te perdono o no. No. ¿Saben lo que hacía el sacerdote? El sacerdote simplemente le daba el cuchillo a aquel que venía con el cordero. ¿Qué cosa hacía el pecador? Vamos a poner la imagen conmigo. Agarraba el corderito, lo colocaba allí en pie delante de mí, colocaba mis manos encima de la cabeza del cordero. Y cuando colocaba mis manos en el cordero, yo silenciosamente confesaba mis pecados a Dios. En silencio. ¿Y saben qué ocurría allí? Mi pecado era transferido. Esa es la transferencia, bajo este simbolismo, al cordero. Entonces, cuando yo confieso mi pecado a Dios, yo ya no soy más pecador. ¿A quién transferí mi pecado? Al cordero. Y yo merezco morir, pero ahora no muero más. ¿Quién va a morir? El cordero. Entonces el sacerdote me daba el cuchillo y yo degollaba al cordero. Y cuando degollaba al cordero, colocaba sobre el altar, el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y ¿a dónde ingresaba? Hacia el lugar santo. Y allí esparcía con la sangre bajo una cortina que divide el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora presten atención. Mi pecado, ¿a dónde era transferido? Al cordero.
ese pecado entraba ¿dónde? Al santuario mediante la sangre del Cordero. Por eso es que había una fiesta en el año que se llamaba la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de purificación. ¿Y en qué consistía? Era un día donde se celebraba una ceremonia y era un día de juicio. Y en ese día se limpiaba simbólicamente el santuario. ¿Por qué se limpiaba? Porque durante todo el año los pecados entraban a través de la transferencia por medio de la sangre del Cordero. Entonces el santuario se contaminaba. Yo era perdonado, pero el pecado quedaba como registrado. ¿Dónde? Adentro del santuario. Ese registro tenía que ser limpio. ¿Y por qué Dios estableció todo ese sistema? Para enseñarnos qué cosa es lo que iba a hacer Jesús después de morir. Porque Jesús también en el cielo iba a hacer una purificación del santuario. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el cielo puede contaminarse si ahí no hay pecado? No hay pecado, pero existe nuestro registro de pecado. Cada vez que yo soy perdonado, coloca perdonado, pero mi registro está allí, de pecado, y Dios necesita hacer esa limpieza. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Es impresionante porque ese texto me aclara este asunto. Dice así el texto: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Ya no está hablando del santuario terrenal, está hablando del santuario celestial. Pero las cosas celestiales con mejores sacrificios. Claro, porque ¿cómo se limpiaba el santuario terrenal? A través de sangre de corderos. ¿Y cómo se limpiará el santuario celestial? A través de un mejor sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio que Jesucristo hizo. O sea, todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una figura de lo que acontecería con el sacrificio de Cristo, porque Él representaba el Cordero, pero también con la otra fase de su ministerio, porque Él sería mi sacerdote y sumo sacerdote para hacer una limpieza de registro de pecados en el santuario celestial. A eso es lo que la Biblia lo llama de juicio. Para entender el juicio, necesitamos entender el tema del santuario. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Biblia Fácil. Muy bien, aquí continuamos entonces viendo el tema sobre el santuario. Hablando del santuario, queremos encontrar o ver un poquito la estructura de cómo era el santuario. Antes Valeria tiene una pregunta. Sí, bueno, capaz que me salga un poquito del contexto, pero a ver, habíamos leído una palabra acá, ya no me acuerdo cuál, porque ya leímos bastantes, donde dice, bueno, que no necesitamos un intercesor, tenemos que directamente hablar con Jesucristo. Uh-huh. ¿Por qué la Iglesia Católica busca poner intercesores, no? O sea, cientos veces que la Iglesia Católica le da más importancia a Nuestra Señora que a mismo Jesús, sí, y también colocando también a santos o personas que pasaron durante la historia y tal vez fueron importantes, sintieron la presencia del Señor, pero nada, o sea, las canonizaron, las hicieron santas. Valeria, lo que pasa es que en la Biblia nosotros encontramos un poder antagónico que se levanta en contra de Dios. La Biblia tiene varios nombres para demostrar ese poder, pero una de las más comunes se llama anticristo. ¿Qué es anticristo? Aquel que se quiere colocar en lugar de Cristo. Por eso es que hoy encontramos un sacerdote donde tú puedes confesar tus pecados para que por medio de él recibas el perdón. Podemos encontrar intermediarios como los diversos santos, por más virtuosos y una vida digna que hayan vivido, no son intercesores. Entonces, lo que pasa es que a través de la historia, varias tradiciones paganas fueron introducidas dentro del mundo cristiano. Y es allí donde, obviamente, hasta ahora se conserva. Hubieron otras cosas peores. La venta de indulgencias, que era la venta del perdón. Tú me pagas algo y yo te doy por adelantado el perdón. Peca lo que quieras, pero primero plata. Se llegó a vender el perdón en el tiempo de la Edad Media. O sea, cosas así para sacar el sacrificio de Cristo
y para sacar a Cristo como el intercesor. ¿De dónde viene todo eso? Pues Satanás está detrás de todo eso, porque él no quiere que vayas a Jesús, quiere que vayas a cualquier otro lugar menos a Cristo, porque aquel que va a Cristo encuentra salvación. Entonces, lamentablemente, es la razón. Ahora, vamos allí a encontrar que en la estructura que tenía el santuario, era interesante ver la manera como Dios manda construir a Moisés, porque Dios le explica cuáles serían las medidas, los materiales y los muebles que éste tendría. Ya dijimos que los sacrificios se realizaban en el atrio, pero luego había un segundo compartimento que era el lugar santo. Y en el lugar santo habían 3 muebles. Había un candelabro de oro, había una mesa con 12 panes y había otro altar, que era el altar de incienso. Todo esto tenía una representación simbólica de Cristo. Aquí el candelabro de oro, ya el Espíritu Santo, el pan, Jesús como el pan de vida, y aquí el incienso que representaba las oraciones de los santos. Luego tenemos otro compartimento que era el lugar santísimo, donde ingresaba solamente el sumo sacerdote una vez por año y donde había un solo elemento. Era el arca del pacto, el arca de proposición, de la proposición. Esta tenía una tapa, todo era de oro. Y al pie de la tapa, en esa caja, había la vara de Aarón que floreció, un poco de maná y la ley de Dios. La ley que Dios entregó a Moisés. ¿Dónde colocó su ley? Dentro del arca. ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo. Pero esto nos enseña el camino de salvación. ¿Cuál es el camino de salvación? Miren acá. Aquí está una maqueta de lo que sería el santuario. Cuando alguien entraba para el santuario, lo primero que encontraba era 2 muebles. Un mueble que es el agua donde los sacerdotes se lavaban las manos y el otro mueble que era el altar. Todo esto representaba ¿qué cosa? Representaba a Jesús. Jesús es el agua que purifica y Jesús es el sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? En el atrio, en la primera parte del santuario. Pero también esta agua puede representar el bautismo. Miren, cuando una persona viene de afuera para el santuario, vamos a decir, para formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, ¿qué es lo primero por donde tiene que pasar? Por el sacrificio. ¿Qué significa esto? Nadie puede entrar al santuario sin primero haber aceptado ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo. Pero es que nadie puede ser cristiano, nadie puede emprender una vida, un camino hacia el cielo sin aceptar el sacrificio de Jesús. Eso es lo primero, por medio de la fe. Sin sacrificio no hay salvación, sin sacrificio no hay pan, no hay luz, no hay nada. El sacrificio de Jesús nos garantiza la entrada. Ahora estoy hablando del plan de salvación. ¿Qué sucede cuando una persona acepta el sacrificio de Jesús? Es bautizado. Y una vez que es bautizado, comienza una vida de santificación. Toda esta primera parte nosotros lo llamaremos el camino de justificación, donde acepto el sacrificio de Cristo y recibo el perdón de Dios. Pero Dios no solo me justifica, Él también me santifica. ¿Qué sucede después de mi bautismo? Yo tengo que entrar ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Y qué cosa en el lugar santo? Una vida de comunión. ¿Qué cosa tengo que consumir? El pan de vida que representa a Cristo. ¿Qué cosa tengo que pedir? El Espíritu Santo que me guía. ¿Qué cosa tengo que hacer? Orar constantemente. Si ustedes aquí se dan cuenta, hay 3 elementos. Oración, palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esa es una vida ¿de qué? De santificación. Y esto es continuo. Pero una vez que el cristiano vive bajo estos símbolos en su vida, ¿qué cosa, a dónde se dirige? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer después? Entrar directamente a la presencia de Dios, que es el lugar santísimo. ¿Y qué cosa está en el lugar santísimo? La ley de Dios. Presten atención aquí. Cuando Satanás dice que la ley no existe, te está rompiendo todo el proceso, todo el camino
que tienes que transitar. La ley de Dios no está en la puerta, no está en el lugar santo. ¿Dónde está? En el lugar santísimo. Es decir, aquellos que llegan a la presencia de Dios y van a morar con Él eternamente son aquellos que aceptaron su gobierno. ¿Y cómo se acepta el gobierno? Aceptando su voluntad. ¿A través de qué? De su ley. Presten atención. Aquí somos salvos por la gracia de Dios, a través del sacrificio. Esa gracia nos va transformando hasta que llegamos finalmente ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y si ustedes ven, ¿qué cosa se armaba en todo este santuario? Era una cruz. Aquí encontramos los primeros dos objetos o elementos. A los costados estaba el candelabro y el pan sin levadura, y en la parte final, ¿qué cosa estaba? Estaba el arca del pacto junto o con la ley de Dios. Este es el camino de salvación. Ahí ustedes pueden notar una cruz, y esto me indica que en la vida cristiana debe haber justificación, santificación y glorificación. Este es el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. ¿Recuerdan a Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo entro al camino? Aceptando su sacrificio. ¿Qué cosa es la verdad? Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, quiere decir que vivas la verdad a través de la oración, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para que luego puedas tener la vida eterna. ¿Qué cosa es la vida? Su ley en tu corazón. Ese es el proceso. ¿Dónde está mostrado? En el santuario. Ahora, yo les dije que ese santuario, como todos los días entraba sangre, era contaminado, porque quedaba registrado el pecado dentro. Y para ello, el sumo sacerdote hacía una ceremonia especial cada año, y era fijo, el 10º día del 7º mes. ¿Cuál era el 7º mes judío? Era el mes de Tishri. Entonces, en el mes de Tishri, todo el pueblo se preparaba, porque el 10º día del 7º mes era un día de limpieza del santuario, pero también era un día de juicio. ¿Y por qué de juicio? Todos aquellos que no habían confesado sus pecados o no habían pedido perdón ni hubo arrepentimiento, ese día morían. Así que cuando el sumo sacerdote salía después de haber purificado el santuario, todo el pueblo celebraba, y ahí venía la próxima fiesta, que era la fiesta de la alegría, la fiesta de las cabañas, que era la última fiesta que del pueblo de Israel celebraba en el año. Pero antes, ¿qué cosa había? La fiesta de purificación del santuario, que representaba también un día de juicio. Para ese día habían algunas cosas interesantes. Venían dos machos cabríos, echaban suerte, uno para Dios y el otro representaba a Satanás. Aquel que era para Dios era muerto, porque representaba a Jesucristo. Con esa sangre el sumo sacerdote ingresaba hasta el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la ley de Dios. Y después de que Dios había aceptado el arrepentimiento de todo el pueblo, el sumo sacerdote salía cruzando el lugar santísimo, lugar santo, hasta el atrio. Cuando llegaba al atrio, mandaba que el otro macho cabrío, que era destinado para Azazel, vaya siendo llevado por alguien al desierto para que muera. Cuando es llevado para el desierto, representa el milenio, donde Satanás quedará por 1000 años atado y finalmente será ejecutado. Ahí estamos hablando ya de las fases de juicio que en el santuario se revelaban de buena manera. Ahora, Jesús era el sacrificio, Él era la ofrenda, pero también el sumo sacerdote. Por eso es que dice el libro de Hebreos que después que Jesús resucitó, ¿a dónde se fue? Al santuario, se fue al cielo. Ya no es más el sacrificio, porque su sacrificio es una sola vez, ahora va a ser sumo sacerdote. Entonces, ahí viene nuestro desafío. La mayoría de personas y de iglesias solamente miran el Calvario, pero el Calvario no completa el plan de salvación. El Calvario es parte del plan. ¿Dónde Jesús continúa su obra? En el santuario. Nosotros no podemos mirar el Calvario sin mirar al santuario, porque en el Calvario vemos a Jesús muerto, pero en el santuario vemos a Jesús continuando trabajando a favor de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia dentro de ese plan? Jesús en el Calvario dio su vida por toda la humanidad. ¿Pero por qué está en el santuario?
porque solamente se salvará aquel que aceptó su sacrificio en el santuario. Por eso recuerdan la invitación de Hebreos, venid. ¿A quién? A nuestro sumo sacerdote. ¿Qué vamos a encontrar? Gracia, misericordia y oportuno socorro. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús no funciona de manera automática. La sangre de Jesús tiene que ser aplicada. La sangre de Jesús tiene que ser aceptada por medio de la fe. Entonces yo me voy a Cristo y le digo, Señor, acepto tu sacrificio, quiero tu perdón. Él aplica su sacrificio en mi vida. Entonces, cuando yo me acerco al santuario, el sacrificio del Calvario tiene valor. ¿Por qué creen que muchos se perderán? Porque la mayoría no aceptó ese sacrificio. Y aunque su sacrificio era suficiente para salvar a todos, solo se salvarán aquellos que se aproximaron delante de Dios al santuario. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Por eso la importancia de poder entender el asunto del santuario. Cristo como sacrificio cumplió la primera parte en el Calvario, pero ahora continúa ¿dónde? En el santuario. En el cielo está el santuario. Ustedes pueden verificar allí en el libro de Apocalipsis 14, 17, 15, 5, 16, 17, 11, 19. Dice que Juan vio el arca del pacto. Juan vio el santuario en el cielo. Porque el santuario real está en el cielo. Aquel que hizo Dios. Ahora, ¿por qué Dios hizo un santuario en el cielo? ¿Qué cosa para que en nuestra mente pueda estar bien claro ese asunto? El santuario es el palacio administrativo del universo. Digamos que la sede del gobierno de Dios. Es el centro administrativo cósmico. Es el centro de adoración universal. Pero hoy ese santuario también es un centro de juicio. Y la Biblia habla de juicio. Jesús habló de juicio. En el libro de Mateo capítulo 11 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron hace tiempo, se hubiesen arrepentido. Así que digo que en el día de juicio, Jesús está hablando de juicio. Y cuando se habla de juicio, 2 Corintios 5:10, ¿saben qué cosa dice? Ahí 2 Corintios 5 dice, todos podemos comparecer delante del tribunal. Todos vamos a comparecer. Todos vamos a estar delante del juicio. Primera de Pedro 4:17 dice que ese juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. ¿Qué significa la casa de Dios? Por aquellos que creen en Jesús. Porque hay una primera fase de juicio que se llama el juicio investigador. Ese juicio se está realizando hoy en el santuario. ¿Qué significa juicio investigador? Todo aquel que dice creer en Jesús hoy está siendo juzgado. Porque no todo aquel que dice creer se va a salvar. Entonces, ¿cómo es juzgado? ¿Saben que el juicio para nosotros es buena noticia? ¿Por qué es buena noticia? Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Él es mi abogado. Si uno vive aferrado a Cristo, uno va a pasar el juicio. Porque Cristo coloca sus méritos en nuestra vida. El libro de Juan 3:18 dice que aquel que cree en Cristo no es condenado, pero aquel que cree y vive con Cristo pasa este juicio. Y en este juicio se determina quién de entre los vivos, cuando Jesús viene, se salva y quién se pierde. En este juicio se determina quién de entre los muertos resucita y quién no resucita. En este juicio se determina la salvación. Y aquel que es nuestro abogado
finalmente dará la sentencia, porque Él mismo será nuestro juez, Jesucristo.